Grabando. Buenas tardes, profesor. Hoy les vamos a exponer acerca de lo que es la integración numérica del método de Newton-Cotes. Esto estaba presentado por Richard Hernández y Brian Jiménez. La integración numérica constituye una amplia gama de algoritmos para calcular el valor numérico de una integral definida y por extensión. El intervalo se usa a veces para describir algoritmos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. En este caso trataremos sobre lo que son las sumas de Riemann, el método de Newton-Cotes. En esta última trabajaremos lo que es la regla del trapecio, el método de la regla de Simpson 1/3 y el método de la regla de Simpson 3/8. Las sumas de Riemann es un tipo de aproximación del valor de una integral mediante una suma finita. Se llama así en honor al matemático Bernard Riemann. Estas tiene unas características: es que la función siempre tiene que ser continua y debe estar definida en un intervalo de A hasta B. Con esos intervalos lo que se hace es calcular una cantidad de intervalos, que sería en este caso el ancho sería delta x sería igual a b menos a sobre n. Estas sumas de Riemann están definidas por la siguiente ecuación: que la integral definida de a hasta b de f de x por dx va a ser igual al límite de n cuando tiende a infinito en la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de x sub i' por delta de x. Método del Newton-Cotes. En análisis numéricos, la fórmula de Newton-Cotes son un grupo de fórmulas de integración numérica de tipo interpolatorio, en las cuales se evalúa la función en puntos equidistantes para así hallar el valor aproximado de la integral. En cuanto más de intervalos se divida la función, mucho más preciso va a ser nuestro resultado. El método de Newton-Cotes está definido por la siguiente función. Tenemos que i va a ser igual a la integral de a hasta b de f de x por dx. Esto va a ser igual, a su vez va a ser igual a la integral de a hasta b de f sub n de x por dx. En este caso n es el grado del polinomio y f sub n de x está desde la forma, es un polinomio de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado hasta llegar a sub n x a la n. Entre las fórmulas de integración de Newton-Cotes se destacan dos grupos de fórmulas que son cerradas y abiertas. Gráficamente se puede ver aquí a la izquierda de que el método, la regla del método de Newton-Cotes es cerrada. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos nuestros límites de integración, que en este caso sería a y b, y pues esto es lo que me está delimitando como tal la función. Sí, porque aquí conocemos el inicio y conocemos el final. Tenemos el dato inicio y el dato final, entonces pues coinciden con a y b, y eso, el área bajo la curva es lo que me define la integral. Ahora a la derecha tenemos una representación gráfica de lo que es el método de Newton-Cotes, en este caso abierta. ¿Por qué? Porque los límites de integración, en este caso a y b, están mucho más extendidos que el intervalo de datos. En este caso nuestro intervalo de datos serían este punto de aquí y este otro punto de acá. Si en este caso nuestros límites de integración y es en estado parado justamente donde inicia este primer punto, y donde termina este tercer punto, sería
de tipo cerrado, pero en este caso sería de tipo abierto, pues porque no lo están delimitando. Los delimita después de que sale, sobrepasa después de donde están los datos como tal. La regla del trapecio. Esta se basa en aproximar el valor de la integral por el de una función lineal que pasa a través de un polinomio. La integral de esta es igual al área del trapecio bajo la gráfica de la función. Esta está definida por la siguiente ecuación. Y va a ser igual a b menos a de f de a más f de b dividido 2. En esto existe algo que se llama error de truncamiento. Para hacer la estimación de ese error de truncamiento se requiere la siguiente fórmula. Eso va a ser igual a menos 1 sobre 12 de la segunda derivada de la función por esa de p menos a al cubo. La representación gráfica de ella tenemos como es un polinomio. Entonces aquí tenemos nuestra función en a, nuestro intervalo a y b están definidos. Entonces lo que hago es trazar una recta de tal forma que me unan los dos puntos y el área abajo de la curva va a ser la aproximación a lo que es el resultado de esa integral por el método del trapecio. La regla de Simpson, 1/3. Esta utiliza 3 puntos consecutivos en donde se evalúa la función a través de un polinomio de segundo grado. Esta está definida por la siguiente ecuación. Y va a ser igual a b menos a de f de x sub 0 más 4f de x sub 1 más f de x sub 2 dividido 6. Entonces, dividido 6. La estimación del error de truncamiento se define por la siguiente ecuación. Eso y va a ser igual a menos 1 sobre 90 de h a la 5 de f de la cuarta derivada de la función. Porque en este caso esta h sería nuestra altura. Vendría siendo este mismo b menos a dividido 2. La representación gráfica, tenemos nuestra función graficada de color azul. Como están separados, vemos que el punto A, el punto M y el punto B se encuentran separados equidistantemente. Del punto A y el punto B son los que es nuestro intervalo. Y lo que se hace es un trazo de tal forma de que se unan esos tres puntos. Y el área abajo de la curva es lo que me define la aproximación por ese método. Vemos la regla de Simpson, 3/8. En esta se utilizan 4 puntos consecutivos en donde se evalúa la función a través de un polinomio de tercer grado. En este caso, la función que está definida por y va a ser que es igual a b menos a de f de x sub 0 más 3 f de x sub 1 más 3 f de x sub 2 más f de x sub 3 dividido 8. La estimación del error de truncamiento se define por la siguiente ecuación, que sería que eso y va a ser igual a menos 3 sobre 80 de h elevado a la 5 de la cuarta derivada de la función por e. A continuación, la representación gráfica de esta es donde tenemos nuestra gráfica, nuestra función está graficada de color azul. Tenemos nuestros límites A y B. Como estamos con los métodos de Newton-Cotes cerrado, entonces está delimitado por A y B. Y equidistantemente ubicamos otros dos puntos de tal forma de que al unirlos el área bajo la curva va a ser nuestra aproximación por este método a lo que es la integral, al valor real de la integral. A continuación mi compañero les presentará un ejemplo. Bueno, ahora se ha planteado el problema
que se intenta solucionar por medio de la regla de Riemann. Entonces en este caso se tiene la función f de x igual a 0.2 más 25x menos 200x al cuadrado. El intervalo que se ha tomado de 0 a 0.8. Tomando la expresión mencionada anteriormente, se procede a obtener cada uno de los parámetros, empezando por delta de x, donde delta de x, según la ecuación, lo obtenemos y nuestro resultado es 0.8 sobre n. También obtenemos el ix mediante las ecuaciones mencionadas, y el ix es igual a i por 0.8n. Posteriormente reemplazamos estos valores en la función y obtenemos la función f de x. Así entonces también podemos obtener un poco más compacta nuestra función para proceder con el siguiente paso, que es tener la expresión f de xy por delta de x y poder así continuar con la sumatoria. Siguiente diapositiva. Entonces, para proceder con la sumatoria tenemos que conocer las ecuaciones de sumatorias de potencia. En esta diapositiva podemos ver las expresiones para i de un grado, de segundo grado y de tercero. En nuestro ejemplo trabajaremos con sumatoria de la constante de un grado hasta segundo grado. Siguiente diapositiva. Entonces, una vez obtenido la función f de x y por delta de x, reemplazamos las expresiones para sumatorias de potencia y obtenemos la expresión que la podemos mirar aquí. Con esta expresión aplicamos álgebra para poder reducirla y obtenemos entonces que nuestra función es igual a menos 25.97 menos 43.2 sobre n menos 17.06 sobre n cuadrado, con lo cual aplicamos el límite a esta sumatoria cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de xy por delta x, con lo cual tenemos un término de infinito en el numerador, lo cual hará ese término se hará 0 y obtendremos así un resultado de menos 25.97. Con esto podemos ver que por las sumas de Riemann, las integrales tienen pues un resultado igual al que se plantea mediante los métodos convencionales actuales. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí se plantea el mismo problema, pero para resolverlo con la regla del trapecio. Entonces nuestra función sigue siendo 0.2 más 25x menos 200x al cuadrado en el intervalo de 0 a 0.8, sabiendo que nuestra integral exacta es de menos 25.97. Para el método del trapecio sabemos que el método en este método se emplea un polinomio de primer orden para llegar a la solución. También se utilizan dos puntos, en este caso son los extremos de nuestros límites, serían nuestros límites los puntos extremos de la función a evaluar. Entonces obtenemos que la función debe ser evaluada en estos puntos
la función debe ser evaluada en estos puntos y entonces procedemos a reemplazar estos datos obtenidos en la ecuación mostrada con anterioridad para la regla del trapecio, obteniendo así un resultado de menos 53.8 con un error absoluto de 27.82 y un error porcentual de 107.08%, que es un error grande. ¿Qué es un error grande? Bueno, con esto damos un ejemplo de la regla del trapecio y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora se procederá a ejemplificar la regla del Simpson un tercio para la misma función. F de x igual a 0.2 más 25x menos 200x al cuadrado en el intervalo de 0 a 0.8. Bueno, la integral exacta es de menos 25.98. Para este método se emplea un polinomio de tercer orden y de segundo orden, perdón, y se tienen tres puntos. Se utilizan 3 puntos equidistantes. Entonces se evalúa la función en cada uno de estos puntos equidistantes para así poder reemplazarla en la ecuación expresada para este método, con lo cual se tiene que la integral aproximada es de menos 2.72. Este resultado tiene un error absoluto de menos 23.26 y un error porcentual de 89.53%, lo cual nos dice que es aproximadamente 1.3 veces más exacta que la aplicación de la regla del trapecio, pero aún así tenemos un error muy considerable. Siguiente diapositiva. Ahora con la ecuación para la regla de Simpson 3/8 se procede a ejemplificar la función igual a 0.2 más 25x menos 200x al cuadrado en el intervalo de 0 a 0.8, sabiendo que la integral es de menos 25.97. Aquí utilizamos 4 puntos equidistantes y se procede con esta regla sabiendo que utiliza un polinomio de tercer orden, con lo cual pues la aproximación será mayor. Una vez obtenidos los puntos se realiza procedimiento implementando la ecuación anterior, con lo cual se deben obtener la función evaluada en estos puntos y reemplazarla en la ecuación mencionada anteriormente. Así entonces obtenemos la integral aproximada, que es igual a menos 31.58, lo cual nos genera un error absoluto de 5.61 y un error porcentual de 21.60%, con lo que podemos decir que es aproximadamente 5 veces más exacta que una sola aplicación de la regla del trapecio y 2 veces más exacta que la aplicación de la regla de Simpson un tercio. Con lo cual podemos ver que al aplicar más puntos para nuestra integración numérica, el error se va haciendo más pequeño, obteniendo así pues un resultado más ajustado a la realidad. Y lo que nos puede decir que hay unos métodos con los cuales no podemos tener certeza de nuestros resultados y hay algo otros que sí nos pueden dar un resultado satisfactorio dependiendo del error que podemos tolerar al aplicar diferentes reglas como estas. Esto sería todo por la parte de ejemplificación de métodos de integración.